dentro del sistema nervioso central, principalmente una patología de cada una para poder entenderla, una que sea parasitológica, otra que sea infecciosa y otra que sea viral. Entonces tocaremos lo que viene a ser los abscesos cerebrales como parte fundamental de un tipo de infección, la cual debemos aprender y tener mucho conocimiento, ¿no? Me avisa si se puede ver lo que estoy compartiendo con ustedes, por favor. Sí, se mira. Y ya, déjame ver si es... no. Vamos a ver acá un rato. Estos son los diagnósticos. Sí, podría ser. Ya, empezaremos con estos temas, ¿sí? Entonces, ¿se observa? ¿Sí? Sí, doctor. Correcto. El primer tema a tratar se llama el absceso cerebral. Y para entender lo que es el absceso cerebral, tenemos que tener conceptos básicos adecuados. Debemos empezar desde lo que es un absceso. ¿Un absceso qué cosa es? Es la acumulación de pus en una cavidad del cuerpo, sea cual sea, ¿no? ¿Debido a qué? A un proceso infeccioso en el que se va a producir una destrucción de tejidos. Es decir, es una colección que se va a presentar. Mientras que el absceso cerebral es una infección que se encuentra focalizada, que va a necesitar una atención urgente, pero este proceso supurativo focal o esta acumulación de pus va a traer consigo una serie de cambios dentro de ese tejido cerebral, llamándose cerebritis, el estadio clínico más precoz. Si nosotros hablamos de incidencia mundial, podemos decir que es apenas del 0.3 al 1.3 casos por cada 100.000 habitantes en cada año. Esto, gracias a Dios, se ha ido reduciendo en el transcurrir de las décadas por la aparición de medicamentos cada vez más efectivos que pueden combatir este tipo de patología. Es importante saber que los avances en el diagnóstico y en el tratamiento han mejorado considerablemente el pronóstico de este tipo de patología. Quiere decir que en la época de los 50, en la época de los 60, esta patología era mortal porque no se conocía bien el tipo de tratamiento a aplicar en este tipo de patologías. Hablamos de el absceso cerebral, viene a ser una cápsula con pus dentro que se forma dentro del tejido cerebral. Se empieza a formar en diferentes estadios que ahorita lo vamos a ver, pero cuyo origen se va a deber a algo que aparece de manera contigua, de manera externa o de manera muy distante del sitio de la lesión. Para eso es importante saber que las principales causas de esta infección son bacterianas, fúngicas y parasitarias. El tipo de diseminación que presentan este tipo de abscesos cerebrales abarca por vía hematógena de un 30 a un 40%. Las infecciones que son contiguas, quiere decir aquellas infecciones que se encuentran, por ejemplo, en un diente que se encuentra picado y que supura, una sinusitis mal curada que se o algún tipo de lesión que puedan presentar, representan el 20 al 30%. Y aquellas que son productos de traumatismos o de cirugías, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, el cual el paciente es sometido a una evacuación de hematoma subdural, epidural o un hematoma intraparenquimal, del 10 al 20% terminan infectándose y estos pueden producirse abscesos cerebrales. ¿Cuáles son los microorganismos más comunes? Pregunta de examen. Vamos a dividir en bacterias, en hongos, en parásitos. En bacterias, normalmente los estreptococos. Luego, los estafilococos. Y luego encontramos lo que vienen a ser los gérmenes bacteroides. Si nosotros queremos hablar de, por ejemplo, los estreptococos, vamos a encontrar dependiendo de su origen. Por ejemplo,
Si tenemos infecciones a nivel de de la dentadura, de los senos parales, ahí nosotros vamos a encontrar estreptococos aeróbico, anaeróbico. En los anaeróbicos vamos a encontrar también bacilos gram negativos. Vamos a encontrar estreptococos, principalmente el Milleri. Y cuando hablamos de Staphylococcus aureus, es su gran cantidad, más o menos entre un 60 a un 70%, es de característica aureus. También podemos encontrar enterobacterias. En cambio, en neurocirugía, estos tres: Staphylococcus aureus, Pseudomonas y Enterobacter. Cuán peligroso es que nosotros no tengamos un buen lavado de manos y estemos llevando Enterobacter. Cuánto es peligroso cuando llevamos los tipos de Pseudomonas. Por eso es importante el lavado de manos. En cuanto a los hongos, nosotros normalmente vamos a encontrar lo que viene a ser la Candida albicans y el Aspergillus. Pero ¿en qué casos? En pacientes que se encuentran inmunocomprometidos. Es por eso que en una lámina vamos a ver qué tipo de pacientes se encuentran altamente, se puede decir, inmiscuidos en este tipo de infección, o qué pacientes pueden hacer la patología. Son pacientes que han sido sometidos a cirugía pronta, son pacientes que tienen tuberculosis, son pacientes que son VIH positivo, son pacientes que son trasplantados, o son pacientes que tienen el alto uso de corticosteroides. Entonces, es importante para que estos hongos puedan complicar al paciente que estos pacientes se encuentren inmunocomprometidos. También tenemos la parte parasitológica, el Toxoplasma gondii, el cisticercosis, y eso principalmente lo vamos a encontrar en las zonas endémicas. Y para la neurocisticercosis somos los líderes, pues, en toda la región. También podemos tener nuevas cepas resistentes a antibióticos que han sido identificados en los diferentes estudios. Hay un cuadro que se los voy a pasar del año 2024, en el cual se van a dar cuenta que el uso y el abuso de antibióticos también ocasiona este tipo de problemas. Como les decía, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pacientes inmunosuprimidos, principalmente pacientes con VIH, trasplantados y que presentan inmunodeficiencias. Otro, los pacientes cardiópatas, principalmente en los pacientes que han tenido derivaciones cardíacas, ¿no? Generalmente como una cardiopatía congénita. Pacientes que hacen abuso de drogas por uso intravenoso, aumenta el riesgo. Y aquellos pacientes que han sido sometidos ¿a qué? A biopsias o cirugías cerebrales, como les decía. ¿Cómo es la fisiopatología? La fisiopatología es de la siguiente manera. Esta es otra pregunta de examen. Una vez establecida la infección, los abscesos cerebrales evolucionan y pasan por diversas fases. Primero, la primera fase es una fase de inflamación precoz, luego una inflamación tardía, luego una formación de cápsula primaria y una formación de cápsula tardía. Pero esto tiene su peculiaridad. Cuando hablamos de una inflamación precoz, hablamos de una cerebritis primaria. Esta sucede desde el día 1 hasta el día 3. Y si nosotros lo vemos histológicamente, ¿qué sucede? Se va a dar la presencia de un infiltrado perivascular de células inflamatorias que rodean el núcleo central y que empiezan a producir una necrosis. Esta etapa de la lesión está rodeada primero por un edema intenso. Eso es cuando lo vemos a la microscopía. Pasados los 3 días, desde el cuarto hasta el noveno día, se da el segundo proceso de inflamación, que es una cerebritis tardía. En esta se va a dar la formación de pus. Ya va a empezar a formar un líquido amarillento y cada vez más espeso. Esta va a originar que ese centro necrótico que recién se estaba presentando del día 1 al día 3 se va a volver más grande y esto se va a empezar a rodear de un tejido inflamatorio que van a estar, empieza desde una delgada capa
de cápsula. ¿Y qué sucede? Si al comienzo había un edema intenso, en esta fase hay un edema, pero es un edema que se dedica a formar mayor cantidad de proceso inflamatorio, macrófagos y fibroblastos en gran cantidad, para luego, después del día 10 hasta el día 13, se va a dar ya la formación completa de esta cápsula. Hay una cápsula que se produce más hacia el lado cortical que hacia el lado del ventrículo, ¿no? O sea, es más hacia afuera esta cápsula y esta lesión va a presentar lo siguiente. Va a haber un reforzamiento en anillo y esta es una de las características más importantes para distinguir radiológicamente, sea con tomografía o resonancia magnética, que se trata de un absceso cerebral. Porque si no, en su diagnóstico diferencial podemos confundir como un quistidatitis, imagen de una neurocisticercosis, podemos confundir con un tumor cerebral, ¿no? Con un tumor pilocítico. Pero cuando vemos el reforzamiento que se presenta en anillo, en esa imagen, como tiene más blancos, es más hipodenso, es casi patognomónico de que se trate de un absceso cerebral. Y como cuarto, desde la segunda semana para arriba, nosotros encontramos ya estructuras completamente grandes. Hay la presencia de un centro necrótico bien formado, rodeado por una densa cápsula de colágeno. La zona que se encuentra circundante tiene un edema cerebral que es menor, pero que el tamaño del absceso cerebral ya produce un efecto de masa. Fuera de la cápsula ocurre una intensa gliosis con abundante astrocitos reactivos y este proceso gliótico puede contribuir a la aparición de procesos convulsivos como secuela del absceso cerebral. ¿Por qué? Del lugar donde se presenta el absceso. Si el absceso se presenta en zona frontal y temporal, probablemente el paciente empiece a presentar como signo y síntoma cardinal las convulsiones y sean estas convulsiones la que lleve al familiar del paciente a que hospitalice o a que lo lleve a un centro de atención mayor para la atención de ese paciente. Cuando nosotros vemos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Un paciente que tiene cefalea, fiebre y déficit neurológico focalizado en un 50%. Si hablamos de la cefalea, es el punto cardinal. Del 70 al 95 de los pacientes se quejan de un dolor de cabeza intenso. Las crisis epilépticas pueden o no pueden ocurrir. ¿De qué va a depender? De la ubicación del absceso cerebral. Si se encuentra en una zona epileptógena, del 25 al 35% de los casos van a convulsionar. El estado mental se encuentra alterado. Puede ser desde un simple fastidio, desde un letargo, desde somnolencia hasta llegar al coma. Por eso es peligroso el absceso cerebral porque si no se trata a tiempo puede producir la muerte del paciente. Y como toda lesión ocupante en el cerebro puede producir hipertensión intracraneal. Y si hay hipertensión intracraneal, ¿qué es lo que va a traer? Náuseas, vómitos, cefalea, edema de papila, que son características de la triada de la hipertensión endocraniana. ¿Cómo se diagnostica? Este tipo de patología se va a diagnosticar, aparte de los signos y síntomas que hemos dicho, por las neuroimágenes. ¿Qué es lo que se presenta? El examen ideal es una resonancia magnética con gadolinio, cuya sensibilidad para poder encontrar la patología es del 95 al 100%. La tomografía computarizada continúa, pero es una alternativa a la resonancia magnética si ésta no se encontrara disponible. Y la característica clave, vuelvo a resaltar, viene a ser la lesión encapsulada y el realce anular que presenta. En algunos otros casos, cuando tenemos un resonador magnético avanzado, podemos solicitar una espectroscopía, que es aquella que nos hace la diferenciación
de si se trata de un absceso o si se trata de un tumor. Cuando hablamos del tratamiento médico, hablamos de utilizar antibióticos de amplio espectro. Entiéndase por antibióticos de amplio espectro aquellos que pueden pasar la barrera hematoencefálica y cuya acción sea bactericida. Ceftriaxona, metronidazol, vancomicina, meropenem, ertapenem, colistina son medicamentos usualmente utilizados en este tipo de tratamientos. Y se ha demostrado con el correr del tiempo que la combinación de estos medicamentos son los que ofrecen mejores resultados. Por ejemplo, vancomicina, meropenem, por ejemplo, vancomicina, ertapenem, por ejemplo, metronidazol, colistina. Son medicamentos de gran, se puede decir, bagaje de amplio espectro que por lo menos van a darnos la seguridad de que el paciente va a resultar con un tratamiento efectivo. Pero para que este tratamiento resulte, no es de días, hablamos de semanas. Aproximadamente es de 1 mes a 2 meses de tratamiento de manera consecutiva. Pero mucho va a depender de qué, de tener un cultivo positivo con un germen identificado y con los medicamentos ideales que resulten positivos y sensibles a el tipo de germen que estamos tratando. Como ustedes han visto, dentro de las fases y las etapas se produce un edema perilesional, se debería de utilizar un corticosteroide para poder reducir ese edema cerebral, pero su uso es controvertido. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando se usa demasiada cantidad de corticoides, el paciente, ¿qué es lo que hace? Se deprime. ¿Y qué es lo que hace el absceso cerebral? Puede empezar a avanzar en su tamaño y en su forma agresiva. Por eso es que algunos médicos utilizan los corticosteroides, llámese dexametasona, prednisolona o prednisona, en dosis más reducidas o en tiempos muy cortos. En mi hospital podemos utilizar manitol si nosotros queremos reducir el edema cerebral y si este está produciendo ya síntomas de hipertensión endocraniana, el manitol va de cajón en este tipo de casos. El tratamiento quirúrgico va a consistir en una aspiración por un método que se llama estereotaxia, ¿no? Que es un método que consiste en colocar un casco especial para que pueda entrar una aguja directamente hacia la zona donde se presenta la lesión. Esto es conocida como una cirugía mínimamente invasiva y que es guiada por imágenes porque tenemos que tener como base central una resonancia magnética o mínimo una tomografía que nos indique el lugar exacto donde ingresar o donde se encuentre el absceso cerebral. Esta aspiración por estereotaxia se utiliza en pacientes donde el absceso cerebral se encuentra en lugares que no son de fácil accesibilidad o que son demasiado profundos. Lo más común es realizar una craniectomía o una craniotomía, que significa realizar una incisión a nivel de la región, sea frontal, parietal, temporal u occipital, con un retiro de la plaqueta para que luego se entre de manera adecuada para poder absorber, aspirar o para poder retirar, dependiendo si hay una cápsula, si hay un absceso que se encuentra no tan bien formado, se aspira, ¿no? Con un aspirador especial y si es que es en la cápsula, se diseca hasta terminar de retirar. Debe haber una monitorización PIC, que significa el monitor PIC es aquel que nos va a dar la presión intracraneal, es el que nos avisa en qué momento el paciente está sufriendo de una hipertensión endocraniana. Esto es clave en casos graves para cuando va a avisar al médico cuando es urgente el ingreso antes que produzca mayor lesión sin secuelas. La tasa de mortalidad postquirúrgica es alta. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando no se saca por completo en ese chance quirúrgico, puede incrementar su mortalidad entre un 5 a 15%.
¿Qué complicaciones vamos a encontrar? Generalmente vamos a encontrar herniación cerebral si es que éste tiene un edema y ocupa un espacio demasiado grande. Vamos a presentar déficits neurológicos que pueden ser de manera permanente, ¿no? Hay que tener cuidado por eso, que pueden presentar una hemiparesia, significa la falta de movimiento en la mitad del cuerpo. Pueden presentar una fascia de expresión o de entendimiento, dependiendo de si es que se encuentra o ha abarcado el área de Wernicke o el área de Broca, este tipo de lesión, o si no, si es que se presenta en su gran cantidad en la parte occipital, puede presentar problemas visuales, ¿no? La epilepsia posabsceso requiere un manejo más prolongado. ¿Por qué? Porque definitivamente después del tratamiento puede ser que la epilepsia aún continúe como secuela del absceso cerebral. Es decir, el paciente va a seguir convulsionando a pesar de haber sido retirado y a pesar de haber sido tratado con los antibióticos ideales. ¿Pero por qué? La respuesta es porque ya dejó un sitio necrótico, ya dejó un sitio de lesión que lamentablemente es irreversible. Por eso es importante que mientras más rápido se trate el absceso cerebral, menos tipo de eh, se puede decir déficit, menos tipo de secuela va a traer con el paciente. Si hablamos de mortalidad global, ¿no? Entre 10 a 30 pese a avances terapéuticos, pero ya cuando esto está formado, cuando ya ha traído problemas, cuando ya trajo hipertensión endocraniana, cuando ha sido muy necesario el uso de el tratamiento quirúrgico, puede traer más grado de alternativa para que este paciente quede secuelado o que puede tener una mortalidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer y se está haciendo en el mundo es utilizar nuevas terapias. En algunos casos utilizan hasta 3 fármacos para poder combatir de la manera más adecuada y reducir el tiempo de tratamiento. Otro es las técnicas de imagen, los diagnósticos más tempranos, más precisos, ¿no? Felizmente ya en las ciudades ya se va teniendo tomógrafo de manera más fácil, ¿no? Antes era mucho más difícil tener acceso a un buen diagnóstico por imágenes. En cambio ahora, ¿qué podemos ver? Que en cada clínica casi ya tiene su tomógrafo, que en cada clínica más grande, más prestigiosa, de mayor capacidad resolutiva, ya existe un resonador magnético. Entonces, eso hace de que la población pueda estar más protegida. Antes era mucho más difícil. La resonancia magnética solo lo hacían en Lima y las tomografías eran muy, muy caras en nuestra región y no había muchos tomógrafos. Ahora sí, ¿no? También dentro de esos estudios se pretende crear vacunas como una prevención futura a tipo de procesos infecciosos cerebrales de manera viral. La inmunoterapia también, ¿no? Es una potencia adecuada a la respuesta del huésped frente a la presencia de ese germen. Por eso es importante una alimentación adecuada, un estilo de vida saludable y una forma de no hacer uso y abuso de antibióticos que no son necesarios, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver las imágenes del absceso cerebral, decíamos que en una resonancia magnética se podían observar como imágenes
diapositiva de lo que estábamos tratando, lo que eran las imágenes de una resonancia magnética, pues, ¿no? Y pretendía explicarles y decirles que estas son las famosas imágenes en anillo, que son las captadoras en anillo, que nos sirven para poder diferenciar de los otros tipos de patología. Como ustedes pueden ver, estas son tomografías de diferentes personas en diferentes estadios, donde aquí puede existir una lesión única, aquí existe una lesión varias de que han formado, se llaman células hijas, ¿no? Y que pueden estar en diferentes partes, en diferentes zonas del cerebro, y que dependiendo del lugar donde se encuentren, lo más fijo y lo más seguro es que éstas puedan presentar procesos epilépticos, ¿no? Por encontrarse en una zona epileptógena. ¿Ya? Eso sería. Entonces, hasta ahí haríamos lo que viene a ser el absceso cerebral. ¿Ya? A ver, seguimos. ¿Alguna pregunta por parte de los presentes? Doctor, una consulta. En diagnóstico diferencial, por ejemplo, respecto a la imagen, que también tenga forma en anillo, ¿con qué otras patologías hay? No, por eso te decía, más bien que formen anillo, no te forman anillo el resto de las patologías. Eso viene a ser lo patognomónico, como decir, la prueba exacta de que se trata de un absceso cerebral. Los que pueden formar algo parecido a ello vienen a ser, por ejemplo, un astrocitoma pilocítico, toda estructura que contenga dentro de ello una imagen hipodensa que vienen a ser contenido líquido o contenido semilíquido, porque bien tú sabes que cuando se ve un contenido pétreo no tiene características de ese color, son características mucho más claras, ¿no? Como por ejemplo tumores cerebrales o como por ejemplo la neurocisticercosis, se parece un poco a esta imagen, pero no forman imagen en anillo, ¿no? Más bien la imagen en anillo ángel es algo patognomónico de este tipo de patología. Entendido, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Continúo entonces? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de una patología muy conocida en nuestra zona que recibe el nombre de neurocisticercosis. ¿Ya? Vamos a ver. Me avisan, por favor, voy a cargar. ¿Me avisas si estamos en esa imagen, por favor? Sí, doctor, está presentando neurocisticercosis cerebral. Muy bien. Entonces vamos a hablar del tema de la neurocisticercosis cerebral. ¿Qué es la neurocisticercosis cerebral? Bueno, como todos sabemos, viene a ser una parasitosis que lamentablemente solo se llama cisticerco cuando llega al cerebro, pero cuando se encuentra en la zona abdominal, no, ¿cómo le llamamos? La famosa tenia solium, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? La neurocisticercosis es una infección cerebral causada por los cisticercos que son producidos por la tenia solium. Los cisticercos se desarrollan tras la ingestión de huevos liberados por la tenia en humanos, cuyo círculo vicioso la van a hacer con un animalito que se llama el cerdo, que se encuentra en gran cantidad, sobre todo en nuestra región. Si nosotros vamos a ver el ciclo en unos segundos, nos vamos a dar cuenta que esto es un círculo vicioso, pero que se puede corregir y se puede cortar rápidamente si es que hubiese una buena salubridad. Si hablamos de diferenciación, la tenia es infección intestinal, la cisticercosis involucra los tejidos, especialmente en el cerebro. Vamos a ver cómo es. Si hablamos epidemiológicamente en Latinoamérica en este año, podemos decir que existe una prevalencia mundial, ¿ya?
pero principalmente existen millones de afectados, pero en lugares específicos. ¿Dónde? En América Latina, en África y en Asia. En América Latina, ¿qué es lo que pasa? Perú, México y Bolivia presentan la más alta incidencia de casos severos de neurocisticercosis. En otro sitio, en el África subsahariana, presenta también estas mismas características. ¿Qué quiere decir? Que esta patología, esta parasitosis, se presenta en países que están subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Qué impacto socioeconómico tiene? Es realmente elevado. Los costos son elevados en salud pública debido a que las personas que se encuentran infestadas por esto son personas en edad productiva en comunidades vulnerables. Es decir, pasados los 16, 17 hasta los 40 años, se ha visto que existe una alta incidencia en esos grupos etarios que presentan este tipo de enfermedad. Si hablamos de lo que viene a ser este círculo que les decía, miren ustedes, esta persona está infestada con la famosa Taenia solium. Y hemos dicho de que se va a producir una cantidad de huevecillos cada vez que son expulsados a través de las heces. Se dice que estos huevecillos pueden durar hasta de 30 a 60 días en el medio ambiente. Y también se dice que estos huevecillos de aquí, esta tenia, se expulsa diariamente aproximadamente 80,000 de estos huevecillos, para que luego este animalito, que es el cerdo, que se encuentra, ¿no? Polulando por el ambiente que se encuentra entre la basura, seamos sinceros, bueno, se alimenta de estos huevecillos. Crece este animalito infestado ya en las diferentes partes, donde puede ser su hígado, su corazón, sobre todo la parte de los músculos, ¿no? Para que luego sea sacrificado. Este mismo señor que vemos acá se encuentra expendiendo este producto, que es el cerdo, ¿no? En una feria dominical, y sin haberse lavado bien las manos, empieza el famoso ciclo ano, mano, boca. ¿Por qué? Con la contaminación de los huevos por las manos de este cocinero o de este vendedor ambulante, lo va a tener en las verduras, en lo que condimenta, en lo que lleva en su mano para poder expender. Y de este cerdito que lo vende, definitivamente en su lechoncito, encontramos estos huevos que se encuentran infestados. Ingresa esta persona, ¿no? Ingresa esta persona que ya cumple nuevamente este ciclo. Y si tiene las mismas malas costumbres, va a infestar en su casa o va a infestar donde se encuentre. Ya como hemos dicho, se va a formar con la famosa tenia, y luego cuando estos huevecillos son expulsados o se encuentran en el mismo interior, por vía hematógena o por vía linfática, van a llegar, ¿no? Principalmente, dice, los huevos de la tenia viajan por el sistema circulatorio, llegando al cerebro y produciéndose la cisticercosis. Y aproximadamente después de 90 días, 3 meses, va a presentar la primera sintomatología. ¿Qué cosa es? Cefalea. La segunda, ¿qué cosa es? Puede presentar muy característicamente convulsiones. Entonces, esa es la forma. Miren, nosotros matamos el cerdito y nos encontramos estos quistes, estas formas, ¿no? Como globulares que encontramos en diferentes partes de su cerebro. Si abrimos el hígado, también encontramos un quiste grande. Si vemos su corazón, se encuentra totalmente infestado. Si vemos la parte muscular, también lo encontramos infestado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este tipo de patología? El consumo de carne contaminada, mal cocida, las verduras contaminadas, el contacto con personas infectadas que no tienen aseo adecuado, el contacto con las heces contaminadas y también la autoinfección. Uno mismo se infecta o se reinfecta. Si nosotros hablamos de la fisiopatología y manifestaciones clínicas, la patogenia
¿Que no? ¿Qué cosa viene a hacer? La respuesta inmune intensa que va a provocar un daño cerebral y luego en ese cerebro se van a presentar los cambios primarios que se da llegando a una fibrosis local. ¿Cuáles son las formas clínicas? Dos, parenquimatosas e extraparenquimatosas. Si es parenquimatosas, dentro del parénquima, ¿qué presentan? Convulsiones por los focos convulsivos que se presentan y epileptógenos, cefalea por un edema que se va a presentar alrededor y eso produce la cefalea. Y si fuera extraparenquimatosa, significa que no están dentro del parénquima cerebral, hidrocefalia, porque se encuentra dentro de los ventrículos, obstruyendo justo el ventrículo y produciendo un crecimiento del ventrículo llamado hidrocefalia. Y junto con eso, hacia la parte externa va a traer déficit neurológico, déficit sensitivo, déficit motor, porque eso es lo que va a presentar. ¿Cuáles son los síntomas principales de un paciente que ustedes van a recibir en su puesto de salud? Un paciente que les van a decir, mi hijo ha empezado a presentar convulsiones focales y luego generalizadas. Y si ustedes ven que es un joven mayor de 15 años y ha debutado con convulsiones, inmediatamente aquí en Huancayo, en nuestra región, en el Valle Central, nosotros tenemos que decir que es muy probable que tenga una infestación ¿por qué cosa? Neurocisticerco. Una cefalea persistente y los déficits motores y sensoriales que les hemos dicho son características de este tipo de pacientes. Si nosotros queremos hablar cuáles son las fases de la neurocisticercosis, tiene 4 fases. Una vesicular, una coloidal, una granulomatosa y por último una calcificada. La vesicular, miren ustedes, tiene un contenido, este quiste tiene un contenido líquido. Su nódulo, ¿no? Tiene un escólex. Su cápsula es finita y es transparente y esta etapa puede durar años. Si lo vemos en una resonancia magnética, se nota muy bonito la fase vesicular con un contenido líquido que se ve acá, hipointenso en diferentes partes de su cerebro. Acá sí existe una proliferación masiva. Si fuese coloidal, ya no está la larva viva, sino se da la muerte de la larva, el líquido ya no es transparente, es viscoso, la cápsula ya no es fina, es gruesa, ya empieza a presentar, ven esta parte oscura, ¿no? Ven esta parte hipodensa, eso es el edema periférico, y si lo vemos en una resonancia magnética, esto se ve mucho más oscuro todavía. Esa es la fase coloidal. En la fase nodular, ya cuando se forma un nódulo, un gránulo, el quiste se retrae, la cápsula es mucho más gruesa, el escólex, el que está adentro, se calcifica, pero ya hay un edema periférico más extenso. El quiste puede volverse del mismo color del parénquima cerebral. Por eso se dice que puede ser isodenso. Pero es la etapa donde hay más convulsiones, donde hay más dolor de cabeza y donde el paciente puede llegar a un estadio mayor, incluyendo el coma. Pero cuando todo esto ha pasado, ya hay una fase ya inactiva, que es la fase final, donde ésta se calcifica. Y cuando nosotros vemos de manera corrida una tomografía, lo vemos como un arbolito de Navidad que se prende y se apaga estas lucecitas como si fueran lucecitas en diferentes partes del parénquima, ¿no? Ustedes pasan la tomografía de manera rápida haciendo un clic, tic, 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 y empiezan a aparecer en diferentes partes estos nódulos, en diferentes cortes que se van a ir dando, ¿no? Entonces, ¿cuántas son? Pregunta de examen. ¿Cuántas son las capas que nosotros encontramos en la neurocisticercosis? 4 fases: vesicular, coloidal, granulomatosa y calcificada. ¿Sí? Por favor, eso van a responder. Otro diagnóstico importante es verlo por imágenes, pero tenemos que saber ver estas imágenes. Estas imágenes son por resonancia magnética, por tomografía y también por tus criterios propios para poder dar un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo,
¿A qué hablo con criterios propios? La epidemiología manda, pues, como les vuelvo a repetir, ¿no? Paciente que convulsiona, paciente que debuta con proceso convulsivo, paciente que vive en las granjas, que vive en la parte de los pastizales que tenemos en la zona, lo más probable es que tenga su cisticerco, ¿no? O puede también tener sus famosos quistes hidatíricos, pero el quiste hidatírico tiene pues condiciones mucho más grandes que un neurocisticerco, no aparecen de esos tamaños tan pequeños. Si vemos una resonancia magnética, nos permite distinguir lesiones quísticas, activas, degenerativas y calcificadas. Definitivamente todas las fases las vemos. En una tomografía solamente es útil para identificación rápida, pero nos va a limitar, ¿no?, a detalle esas fases inflamatorias que sí lo vamos a ver en la resonancia magnética. Es decir, si a ustedes le preguntan cuál es el diagnóstico por neuroimagen gold standard de la neurocisticercosis, su respuesta es la resonancia magnética, porque la tomografía no tiene alta sensibilidad para estos casos, ¿sí? Los otros criterios también que tenemos son algunos exámenes que se saca por sangre denominada Western blot, ¿no? O si no, podemos sacarle nosotros el PC, un examen especial dirigido netamente para la neurocisticercosis. Permítanme en esto, antes de entrar en esos, en los exámenes de laboratorio, mostrarles cómo se ven las imágenes que hay. Vean ustedes, son mucho más redondeadas, ¿no? Son mucho más con áreas inflamatorias pequeñas, ¿no? Y tienen un menor tamaño. Esto está bastante ampliado la imagen para que ustedes puedan notar que también el quiste puede encontrarse dentro del ventrículo, pudiendo producir una obstrucción y una hidrocefalia, como se ven en estos casos. Pero si es que existe una infestación terrible, miren ustedes lo que van a ver. Esto ya es una proliferación masiva en un cerebro que no ha tenido ningún examen y que ha llegado hasta edades adultas y que lamentablemente este cerebro probablemente su pronóstico sea malo, ¿no? Porque va a tener procesos convulsivos, va a tener alteraciones neurológicas y su tratamiento va a ser más difícil que aquellos que presentan pocas cantidades. Lo que les decía, ¿cuáles son los diagnósticos serológicos en líquido cefalorraquídeo? Uno de los principales exámenes es la prueba de Western blot y el otro, menos sensible, pero sí importante también, son las pruebas de ELISA. Estos tienen alta sensibilidad y especificidad para detectar anticuerpos contra el parásito de la neurocisticercosis. También existen algunos estudios que se deben hacer dentro de este estudio de líquido cefalorraquídeo, viendo las características propias del líquido, ¿no? ¿Qué color tiene normalmente el líquido cefalorraquídeo? Es cristal de roca, ¿no? No debe tener hipoglucemia. La glucosa no debe estar disminuida, debe estar en valores normales y las proteínas también. Si algo sucede en estos casos, podría estar indicando este tipo de infección. Hay que correlacionar también una historia clínica adecuada, que se correlacione con una buena neuroimagen y también con los estudios serológicos para tener un diagnóstico totalmente certero, para decirle a una persona si tienes neurocisticerco y si debes recibir tratamiento. El tratamiento farmacológico consiste en recibir cualquiera de estos dos tratamientos, ¿no? Como un tratamiento primario. Se puede utilizar el albendazol, ¿no? ¿Qué acción tiene? Es netamente una acción antiparasitaria potente con una dosificación muy bien marcada para este tratamiento. Por ejemplo, si nosotros hablamos del tratamiento de la neurocisticercosis con albendazol, diremos que es en la siguiente dosis. 15 miligramos por kilogramo día en aproximadamente 28 días. Si fuese el praziquantel, utilizamos
de 30 a 50 miligramos por kilogramo día por un tiempo que supera las 2 semanas de tratamiento y se tiene que repetir a los 2 meses. Ahora, según los nuevos estudios, dice que el praziquantel puede complementar al albendazol. Es útil en casos específicos y en combinaciones. Nosotros en mi hospital no combinamos, damos o bien tratamiento con albendazol, por ese número de días que les he dicho, porque esos datos los saco del hospital, en dosis de 15 miligramos kilogramo día, y el praziquantel en dosis de 30 a 50 miligramos kilogramo día. Luego a esto es manejo sintomático. Si el paciente presenta convulsiones, darle el medicamento anticonvulsivante. ¿Qué utilizamos? Fenitoína. ¿Qué más utilizamos? Ácido valproico. ¿Qué utilizamos? Lamotrigina. Si presenta hidrocefalia, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un sistema de derivación ventricular externa. ¿Qué logramos con esto? Mejorar la calidad de vida del paciente. En estos casos sí se tienen que utilizar corticosteroides porque sí producen, ni bien se dé el tratamiento, se puede producir la ruptura de estas zonas quísticas. ¿Por qué? Porque se va a dar una inflamación cerebral. Y para poder controlar esa inflamación cerebral se da los corticosteroides, ¿no? ¿Cuál es el más utilizado? Se utiliza la prednisona. ¿En qué dosis la prednisona? Normalmente se utiliza entre 10 a 12 miligramos kilogramo, ¿no? Entonces nosotros utilizamos dosis de 4 miligramos de dexametasona cada 8 horas por el promedio de los 7 primeros días. De ahí no exageramos más. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? ¿Qué más tienen que saber? A ver, vamos a ver. ¿Cuándo se da un tratamiento quirúrgico, no? Hemos dicho que el tratamiento principalmente es un tratamiento médico, pero como toda patología que ocupa un espacio dentro del cerebro, el paciente tiene que recibir un tratamiento quirúrgico. Es decir, primero, si la lesión que nosotros vemos es una lesión única y va creciendo de tamaño, tenemos que extirparlo, porque si no, se va a empezar a producir hipertensión endocraniana. Entonces lo tenemos que sacar. Si vemos que son lesiones múltiples en diferentes partes del cerebro, no tiene sentido abrir al paciente para sacar tantos quistes. Solamente recibe tratamiento médico. Si el paciente produce hidrocefalia obstructiva, tenemos que dar dos tipos de alternativas de tratamiento. Uno, abierto, para colocar un sistema de derivación ventricular, y otro que podría ser cerrado, donde se hace mediante la parte endoscópica y se le da un tratamiento que significa fenestración del tercer ventrículo. Por ejemplo, ¿qué técnicas hay? Resección directa, derivación ventricular externa. Ustedes están viendo acá, ¿alguna vez han visto la derivación? Esta de acá, que la lleva hacia la parte externa, se denomina sistema de derivación ventricular externo. ¿Por qué se llama ventricular? Porque estamos viendo que el dren ingresa al ventrículo. Y como esto está creciendo el ventrículo y está haciendo una hidrocefalia que puede matar al paciente, es mejor evacuarlo hacia la zona externa, sabiendo que este ventrículo puede estar infectado. No infestado, sino infectado. Pero si sabemos que no está infectado, hacemos el mismo trabajo, pero ya no una derivación ventricular externa, sino una derivación ventrículo peritoneal. Significa que todo esto, en vez de que se vaya hacia afuera, todo este sistema ingresa hacia la zona del peritoneo para que sirva de reservorio. Pero doctor, van a infestar la zona abdominal, pero el paciente tiene que estar ya recibiendo el tratamiento donde va a estar donde va a quedar inefectivo lo que es su poder parasitario, su proliferación, para que puedas garantizar. Y este paciente sí, de manera obligatoria, tiene que recibir tratamiento por lo menos 2 meses. La otra parte les decía en la parte quirúrgica, ¿no? Se utiliza
el endoscopio o llamado neuroendoscopio. ¿Qué cosa significa? Que nosotros ingresamos como si fuese un sistema de derivación, pero a través del neuroendoscopio retiramos el quiste que se encuentra obstruyendo lo que viene a ser el buen paso del ventrículo. Ustedes tienen 3 ventrículos en el cerebro, que viene a ser los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que es por donde circula tranquilamente el líquido cefalorraquídeo. Y cuando vemos un quiste que está produciendo la obstrucción, en vez de abrir, perjudicar al paciente, en las técnicas quirúrgicas se utiliza el neuroendoscopio, que va desde una estructura de afuera, a través de un burhole, que es un huequito pequeño, se introduce el neuroendoscopio directamente hacia el ventrículo y de esa manera se puede eliminar, se puede sacar, se puede reabsorber la bolsa del quiste que está produciendo esa obstrucción. ¿Cómo hacemos la prevención y control? Higiene, saneamiento, hay que tener una mejoría en el acceso al agua potable y manejo adecuado de los desechos. La educación sanitaria es importante, realizar campañas para evitar el consumo de carne que no esté en buenas condiciones, que no sea bien cocida, ¿no? O sea, esa carne no es buena, tiene que estar bien cocida para matar esos quistes, ¿no? Y se tiene que mejorar las prácticas de imagen higiénicas. Ahora, hay que tener también un buen control, ¿no? Hay que estar bien controlado. Todos esos animales que se encuentran en la ribera de los ríos tienen que ser eliminados, lamentablemente, porque lo único que están produciendo no es ningún tipo de alimento, están produciendo más enfermedad y un tratamiento masivo de portadores humanos que consiste en qué cosa, en que tienen que cuidarse de manera preventiva. ¿Cómo se es la manera preventiva? Es la siguiente. Se utiliza praziquantel 10 miligramos kilogramo por dosis única y de esta manera podemos nosotros antiparasitarnos y evitar, ¿no? De que si tenemos el parásito y está en un estadio inicial, podemos eliminarlo con esta dosis. Yo con mis hijos realizo este tipo de tratamiento 1 hasta 2 veces al año, ¿no? Praziquantel, 10 miligramos por kilogramo de peso, dosis única, es parte de nuestro tratamiento, ¿ya? Conclusiones y perspectivas futuras. El punto clave es un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado, integrado, si necesita médico y quirúrgico hay que hacerlo, y sobre todo una prevención comunitaria. ¿Cuál es nuestro desafío? Nosotros como médicos, ¿no? Tenemos que tener un acceso mucho mejor a la información, a los medicamentos, para poder ofrecernos a nuestra población. Ese debe ser nuestro mejor desafío a vencer, ¿no? Que la población tenga mayor acceso a la información, a la educación y sobre todo a un tratamiento adecuado. Se debe de buscar nuevas terapias antiparasitarias que no tengan tanto tiempo de duración y también desarrollar vacunas para que mantengan inactivo este tipo de parásitos y todos salir ganando, pues, ¿no? Muy bien. Hasta allí terminamos la segunda exposición y pasamos a la última exposición antes que se apague mi computadora. ¿Les parece? Si hay alguna pregunta, me lo hacen llegar a través del chat. Voy a tratar de agilizar para poder terminar la clase. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. ¿O hay alguna pregunta de repente rápido para contestarle? ¿Nada? Listo. Claro, doctor. Entonces, hablamos de la tercera patología para tratar. Esta recibe el nombre de ventriculitis, ¿ya? Muy bien.